Hola, en este video vamos a intentar hacer algunas identificaciones de la práctica docente. Y un comienzo puede ser remitirnos a los diccionarios pedagógicos. Los dos tomos del Diccionario Pedagógico de Víctor García Hoz refieren a una distinción entre práctica de enseñanza y lo que él llama práctica pedagógica. La primera tiene que ver con la formación para la carrera docente y supone la preparación en el campo disciplinario y en el campo de la didáctica, es decir, la combinación de teoría más práctica. Pero la práctica pedagógica la atribuye como un espacio de comprensión, de reflexión, como una actitud frente a todas las problemáticas de educación y que supone esta práctica pedagógica una revisión acerca de lo que son diagnósticos, planificaciones, evaluaciones desde el punto de vista del desempeño de las tareas del docente. En Argentina, la especialista Gloria Edelstein sobre práctica docente y desde Córdoba nos fue planteando también una distinción entre práctica de enseñanza y práctica docente. Esta primera refiere a la formación, generalmente de los profesorados, donde el abordaje, los planes curriculares asisten primero a un abordaje teórico de las cuestiones pedagógicas y didácticas y después a un anclaje de práctica propiamente dicha. Esto evidentemente trae algunas dificultades funcionales entre teoría y práctica y por otro lado también se generan desarticulaciones entre los distintos campos disciplinarios de los proyectos de formación, dejando a la práctica un poco abandonada en esta relación entre la previsión, la prescripción, la preparación de y el ejercicio de o el currículum en acción en términos, ¿no es cierto?, del planteo que harían los ingleses. Gloria Edelstein dice que la práctica docente es un campo todavía no muy legitimado en el ámbito de la pedagogía. Evidentemente estamos creciendo hacia esa legitimación y comprende esta práctica muchas dimensiones o cuestiones posibles de ser abordadas. Esta práctica supone un oficio, un saber hacer, un clima, una previsión, una organización de tareas, una combinación entre lo previsto, entre lo no negociable, porque es lo que el docente organiza y arma en función de su tarea, y otra cuestión que tiene que ver con lo imprevisible, con lo que es necesario resolver e inclusive negociar en situaciones de desarrollo de la práctica con nuestros alumnos. Gloria Edelstein nos dice algo interesante y es que esta práctica está atravesada por cuestiones de tipo institucional, curricular, contextual y que lo interesante es analizarla, comprenderla para mejorarla. Otra autora argentina, Cristina Davini, refina este concepto de práctica diciéndonos que si entendemos la práctica como un desempeño áulico y podemos hablar de una buena práctica desde un desarrollo técnico, alejada o a espaldas de una consideración pedagógica, integral y reflexiva de la problemática de la educación, estamos en realidad frente a un reduccionismo de la práctica, admitiendo que puede haber una buena práctica sin la integración de un proyecto institucional o un proyecto macro que la contenga.
Por fortuna, la pedagogía crítica está defendiendo esta mirada, ¿no es cierto?, macro de la situación educativa, considerando las cuestiones culturales, las cuestiones políticas o sociales de nuestra práctica. Bueno, inclusive algo plantea Davini que me parece interesante revisar, y es que el docente no es neutro en el desarrollo de las prácticas. Está cargado de intenciones, valoraciones, creencias, saberes que atraviesan la práctica y que no solamente inciden en el desarrollo de esta, sino inclusive en sus propios resultados. Una pregunta podría ser, ¿cuándo comenzaron las prácticas de enseñanza? Es decir, hay un desarrollo de ellas desde distintos aspectos y dimensiones, y también hay un devenir donde la historia de la educación nos ha dado buenos elementos para su identificación. Entonces, podemos acá referirnos al texto de Díaz Barriga, Docente y Programa, donde citando a Le Goff, se considera que esas universidades medievales han sido de algún modo el inicio de la concepción moderna de docente, es decir, un intelectual que domina un saber, que lo comunica y que además vive de esa actividad. Mucho antes de estas prácticas medievales, en la antigüedad griega del siglo V antes de Cristo, hay un especialista, Charles Hummel, quien, discípulo de Jasper, discípulo del filósofo alemán contemporáneo, existencialista, que tanto nos ha enseñado acerca de qué es la filosofía, Hummel dice que en la antigüedad griega y en producciones de distintos filósofos, encontramos concepciones de educación que no refieren específicamente al rol o a la función docente, que es como aparece en el marco de la historia de la educación, esta mirada de la práctica docente, pero que, sin embargo, nos advierte acerca de la función de la educación y podemos inferir el sentido de la docencia con relación a estas miradas. Cita a Aristóteles, tanto la política, donde considera la educación precisamente como una cuestión del Estado, y en Ética Nicómaco desarrolla algunas cuestiones también interesantes acerca de la educación, que es la que de algún modo asegura la virtud, el equilibrio, la sabiduría, el bien, y por lo tanto es fácil inferir que el docente será un hombre de bien, un hombre virtuoso. Y considera también que el liceo, esa especie de universidad de la Atenas del siglo de Pericles, el liceo está fundamentalmente organizado y funciona con el aporte, el apoyo, la actitud de los docentes. Este liceo cumple en un turno el desarrollo de clases con los alumnos ingresantes e inscriptos, y en otro turno está abierto a la comunidad, dando cuenta acá, como dice Hummel, de una especie de universidad popular donde circulan saberes en un sentido más amplio que el específicamente destinado a los alumnos interesados. Por otro lado, también podemos mirar algunos antecedentes de prácticas en ese movimiento de la pedagogía científica espiritual que tiene sobre todo como emergente a Dilthey, y que el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX han coincidido en nuestro país con la conformación del Sistema Nacional de Educación. Y aparece acá una práctica
homogeneizante, una práctica que unifica, que da igualdad de oportunidades a todos los alumnos y que esta práctica fundamentalmente intenta integrar a sujetos que provienen de la ruralidad, de la ciudad, de distintas ciudades, de distintos países, de distintas culturas, donde el rol docente es precisamente este de generar sostén, integración e igualdad de oportunidades. Sin embargo, Perrenú un siglo después nos va a decir que ante desiguales posibilidades de aprendizaje, esta práctica homogénea puede intensificar aún más las desigualdades. También Rebeca Anijovic, en un texto que yo utilizo mucho en los profesorados referido a una escuela para aulas heterogéneas, plantea precisamente estos movimientos del siglo XIX y siglo XX, de los primeros segmentos de homogeneidad educativa, contrastando con las escuelas que puedan permitir prácticas y que generen las condiciones para que los docentes, los equipos docentes puedan construir didácticas para la heterogeneidad, entendiendo no solo la heterogeneidad ante la diferencia de capacidades, sino ante una serie de circuitos y categorías que hacen a la práctica didáctica. Con anticipación a esta propuesta de la práctica homogeneizante, también podemos mirar cuestiones del rol docente. Y acá la autora María Greco nos habla de la autoridad que significa esta práctica de fines del siglo XIX y de las primeras partes del siglo XX con respecto a la autoridad de saber, a la autoridad y a la jerarquía, que además supone instalar a este docente en un entramado institucional que le va a dar cuerpo a una práctica mirada desde lo organizacional, desde inclusive la legalidad, desde la escolarización y desde la gestión. Si volvemos a las pedagogías en sus distintos segmentos científicos, estábamos acá ubicándonos en esta pedagogía en el segmento científico espiritual. Pero hay una pedagogía en el segmento científico natural que comprende precisamente a Comenio y a Herbart. Y hay un autor que es Jean Piaget, quien desarrolla un artículo muy interesante de mucho peso pedagógico y psicológico que se titula Comenio. Este es un artículo que está publicado en una revista Perspectivas de la UNESCO, donde Comenio dice que para entender Piaget dice que para entender a Comenio es necesario comprender su sistema pedagógico y psicológico. Y él dice que muchos reconocen a Comenio como un precursor del evolucionismo, de la psicología del aprendizaje, de la psicología de la inteligencia, de la investigación experimental en psicología, pero que no podemos dejar de considerar que en Comenio aparece, dice Piaget en este artículo, dos núcleos interesantes de preocupación que emparentan a la pedagogía social con la psicología y con los aspectos de la evolución de la inteligencia. Y entonces ahí la mirada, por ejemplo, que señala Piaget con relación a los contenidos, cómo estos contenidos pueden ir logrando mayor nivel de profundidad con mayor nivel de desarrollo de la inteligencia,
y del sujeto. Y por otro lado, esa mirada evolucionista que se le reconoce a la pedagogía comeniana en sus distintos segmentos, es decir, de la primera infancia, de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. En todo ese desarrollo evolutivo, nosotros vamos como docentes generando, dinamizando una práctica distinta. Hay un texto de Camillioni que tiene que ver con la superación de los conflictos en la educación y de los condicionamientos que nosotros tenemos epistemológicos frente a los contenidos aprendidos y los contenidos llevados a la práctica educativa. Y Camillioni plantea que la escuela piagetiana, la escuela Jean Piaget de Ginebra, ha tenido experiencias muy interesantes con respecto a una práctica también muy particular como práctica docente, que es la práctica de acompañamiento de los alumnos, quienes desarrollan sus aprendizajes en forma autónoma. Y en este proceso de desarrollo de la autonomía, las ideas previas, los conflictos, los aprendizajes que entran en debate y en reflexión permanente son los que le permiten al alumno progresar en sus propios desarrollos. Evidentemente, estos movimientos piagetianos que aparecen en distintos emergentes en el siglo XX y en el siglo XXI fueron haciendo crecer una concepción más psicopedagógica de la práctica, es decir, una práctica que superado, digamos, este proceso de los 70 y de los 80, donde hablábamos de planes y programas, de contenidos, de formatos de evaluación absolutamente estructurados, a los movimientos entre los 80 y los 90 que nos dejan entrar la dinámica de grupos, el constructivismo, un currículum ya por objetivos, es decir, que está mirando más las metas que el sujeto tiene que alcanzar, el alumno, y que nos va acercando, y esto lo plantea Díaz Barriga en el texto Pensar la didáctica, nos está acercando a prácticas docentes mucho más psicopedagógicas que, y luego, ¿no es cierto?, en un enfoque también crítico, que las precedentes. Y hay acá, por ejemplo, movimientos en los 80s como el mirar las cuestiones de las decisiones de la propia práctica en un texto de Carlos Marcelo García, El pensamiento del profesor. Hay entre los 80 todo un movimiento del cognitivismo norteamericano, de la escuela de Harvard, que no se está hablando de una práctica frente a la diversidad, a las distintas inteligencias, al uso de distintos procedimientos, técnicas, formas de enseñar, al uso de distintas maneras sociales y grupales de desarrollar las aulas, al uso de variados recursos, no abusar de solamente lo audiovisual, solamente lo escrito, es decir, la variedad de como puertas del aprendizaje y afianzadas con una práctica de andamiaje, y esto acá estoy señalando a Jerome Brunner, evidentemente son prácticas que van tomando otras características. Y como desde los 90 en adelante, vuelvo entonces acá a la idea de pensar la didáctica en Díaz Barriga, desde los 90 en adelante el currículum flexible, las metodologías más abiertas, la grupalidad como una construcción,
la innovación educativa con prácticas evidentemente muy distintas a las que estábamos nosotros acostumbrados en el segundo segmento del siglo XX y que fueron creciendo hacia nuevos formatos. Por ejemplo, los ecosistemas del aprendizaje, es decir, generar construcciones de aprendizaje donde estén presentes legalidades, servicios, docentes, instituciones, contenidos, campos disciplinarios, o la clase invertida, como otro de los formatos, o los videojuegos en las aulas y en las enseñanzas y los aprendizajes, la virtualidad. Todos estos recorridos van mostrando una práctica donde aparecen nuevos emergentes, nuevas miradas, nuevas perspectivas a considerar. Y, por supuesto, esta práctica contextualizada que aborda, ¿no es cierto?, la pedagogía crítica y la pedagogía poscrítica con los enfoques de culturalidad, de género, también van ensanchando la práctica en sus potencialidades. Vimos cómo la historia de la educación va dando un recorrido, algunos recorridos, que son los que he recortado para este encuentro, que no son ni los mejores ni los únicos para hablar de práctica, pero que también la pedagogía, los cuerpos teóricos, avanzan y abordan nuevas dimensiones de las prácticas. Por lo tanto, acá merece también un señalamiento como la pedagogía post-cultural o las pedagogías culturalistas están dando cuenta de un abordaje en la mirada de la decolonialización, en un abordaje de una práctica de autoconciencia, de reflexión, que miran el buen vivir de los sujetos, que miran reflexivamente las formas de intervención, que piensan en unas prácticas más humanizantes y que fundamentalmente están atentos a un enfoque de esperanza, de mejoramiento, de reflexión, para ir alcanzando las mejores prácticas, que son las mejores en el enfoque de las comunidades de prácticas de hoy, pero que no son las últimas, con las que todavía hay mucho por recorrer. Sigamos estudiando la práctica y en nuevos videos vamos a ir mirando estas dimensiones, que evidentemente si queremos hacer de la práctica un objeto de estudio en una licenciatura, en un posgrado, será necesario hacer algunos recorridos que van a constituir antecedentes de investigación de la práctica, y será necesario anclar en alguna de las dimensiones, con el riesgo, y quiero cerrar con la cita de la querida especialista Gloria Edelstein, con el riesgo que al fotografiar un momento de la práctica van a quedar algunas cuestiones fuera de, pero que deben ser consideradas en los espacios de reflexión. Nos vemos.